Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate, en esta ocasión con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Vamos a discutir 3 temas muy polémicos. Primero vamos a examinar las acusaciones de intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Después vamos a analizar la tragedia educativa que ha provocado la pandemia en México. Y para finalizar, vamos a hablar de la situación en Nicaragua y la decisión del gobierno mexicano de no pronunciarse contra las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en aquel país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde antes de las elecciones del pasado 6 de junio ya se cruzaban acusaciones de la intervención del crimen organizado, más después de las elecciones. Fíjese usted, por un lado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha asegurado que Morena es un narcopartido que ganó, gracias a eso, en el Corredor del Pacífico. Por el otro lado, Dolores Padierna, quien perdió la alcaldía en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, escribió que en la ciudad, acá en la capital, la alianza de las mafias políticas y los delincuentes inhibió la participación ciudadana. Así que tanto la oposición como el gobierno se están quejando de la intervención del crimen organizado en los comicios y de posibles narcogobiernos cuando estas personas que fueron elegidas comiencen a gobernar. Para analizar este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín, vía remota. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Jorge Castañeda está aquí en el estudio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? Héctor, ¿qué tal? Pues empecemos contigo, Jorge. Pues parece que, a ver, no sé si estamos peor que antes o no, pero aquí todo el mundo se queja de que el crimen organizado intervino y que vamos a tener narcogobiernos. Así lo han dicho varios políticos. Lo han dicho muchos políticos y varios analistas, comentaristas, observadores, tanto en la capital, aquí en la Ciudad de México, como en los estados donde esto sucedió. En lugares los más que más se han comentado, digamos, son Sonora, Sinaloa, Michoacán, por lo menos esos 3, de una manera distinta. San Luis Potosí, no tanto por si hubo o no un vínculo con el narco, sino porque el candidato de Morena y gobernador electo, pues gobernador electo, aliado con Morena, digamos, tiene fama de narco. Es distinta la situación en los otros estados, ¿no? Y que incluso se ha descrito por parte de muchos observadores locales, con el periódico Río 12, en Sinaloa, en fin, el modus operandi, es decir, que se trataba de algo muy pues bien pensado, bien organizado, de impedir la salida a votar de la gente que podría votar por la oposición, pidiéndoles que mostraran una foto con la boleta marcada a favor de Morena al salir de las urnas, y si no, pues ahora sí que plato plomo. Bueno, lo que es real es, digamos, el punto de partida, yo pienso, Leo, es que en estados donde las encuestas locales y donde la opinión de los analistas daban o una elección cerrada o incluso un posible triunfo de la oposición, terminó ganando Morena por márgenes muy amplios. Entonces, en búsqueda siempre de una explicación de algo imprevisto y que no fue vaticinado, pues mucha gente está encontrando este tipo de explicación. Y luego, claro, el siguiente paso, pues muy fácil de dar, es que este fue un pacto tácito de Morena y o el gobierno federal y o los gobiernos estatales y el narco que apoyaron a los candidatos de Morena,
para que así sucediera. Yo creo que todo esto es muy difícil de demostrar, por eso Aureoles se metió un poquito en un lío, porque cuando le pidieron pruebas dijo que sí las tenía y luego resultó pues, que pues, no hay. Pero no quita que la sospecha es fuerte y que cada vez más voces están planteando esta situación. Pero quiero, Héctor, enfatizar que también los propios de Morena dicen que donde perdieron hubo vínculos con el crimen organizado. Yo citaba el caso de Lourdes Padierna aquí en la capital. Entonces yo me pregunto qué tanto esto son acusaciones de malos perdedores o qué tanto son realidad. ¿Hasta dónde nos los tenemos que tomar en serio, Héctor? Bueno, yo creo que si uno ve el contexto nacional, pues la verdad no debería sorprendernos que las bandas del crimen organizado estén presentes, hayan estado presentes con gran intensidad en estas elecciones. Si uno ve lo que está pasando con los homicidios que vienen de las guerras entre estas bandas o de estrategias de estas bandas para calentar plazas, como les dicen, como hicieron en Reynosa, de matar inocentes. Si uno ve la cantidad de homicidios que están muy por encima de los que se registraban a estas alturas del sexenio de los dos anteriores gobiernos, si uno ve la cantidad de ejecutados que hubo de aspirantes, de candidatos, de precandidatos, y el altísimo porcentaje de estos candidatos o aspirantes que no eran de Morena, y si uno atiende a lo que mencionaba muy bien Jorge, a los testimonios puntuales que se han generado de esta elección y a la presencia de candidatos como el candidato del gobierno de San Luis Potosí, que es un, digamos, ostensible, narco, documentado, pues como se documentan estas cosas, ¿no? Porque se documentan a través de la prensa, etcétera. Que yo recuerde es el primer candidato triunfador en una elección que tiene encima una acusación estable, sostenida, demostrada periodísticamente de su vinculación directa con el narco o de ser él una especie de jefe de narco local. Entonces, si uno pone junto todo eso, pues la verdad, lo que tuvimos fueron unas elecciones con una experiencia regional distinta a cada quien, en donde las bandas del narcotráfico, desde luego que actuaron en favor fundamentalmente de los candidatos de Morena. Quizá la anécdota más ilustrativa de hasta qué punto esto sucedió es la que reportaron de Sinaloa, pues creo que el propio periódico Río 12, que es un periódico muy confiable en la valentía que aborda estos temas. Sí. El coordinador de toda la operación política del PRI fue secuestrado. Y toda su lista de operadores fueron visitados al día siguiente por unos personajes presumiblemente del cártel de los Napitos, de los Chapitos, como les llaman allá a los hijos de Chapo Guzmán. No fueron lastimados, no fueron heridos, no fueron muertos. Fueron secuestrados durante las horas suficientes para que no pudieran salir a hacer la tarea con sus operadores del PRI en las elecciones. ¿Cuál es la lógica electoral de esto? Bueno, desalentar la participación electoral, porque hay una lógica electoral en esta elección, la hubo, en donde a mayor participación, menos triunfos de Morena, y a menor participación, más triunfos de Morena, en general, porque hay excepciones por todos lados. Entonces, no lo podemos documentar, pero es evidente que el narco mexicano o el crimen organizado en México dio un enorme salto político hacia la plaza pública en estas elecciones, como pues equipos de operación electoral, fundamentalmente, diría yo, de lo que conocemos, y ha denunciado el gobernador Aureoles, el exgobernador Aureoles, pues fundamentalmente a favor de Morena. Morena sí tuvo su división electoral narca.
Pues fíjate, es que yo hacía la pregunta de qué tan serio nos tenemos que tomar esto, porque creo que fue en 2011, en la elección precisamente de Michoacán, cuando gana Fausto Vallejo del PRI, pierden la Cocoa Calderón, ¿no? La hermana del presidente, entonces Calderón, imagínate, y creo que Silvano Aureoles iba por el PRD, si no me equivoco. Y la Cocoa Calderón salió a decir que hubo intervención del crimen organizado, muy a favor de Fausto Vallejo, que Fausto Vallejo tenía vínculos con la tuta, ¿no? Con la famosa tuta. Sí, sí. Yo en ese momento dije, no, pues es la típica del mal perdedor, ¿no? Pero a la postre me tuve que disculpar, por cierto, con la Cocoa Calderón, ¿no? Porque tuvo razón. Salieron videos después del hijo de Fausto Vallejo y de su principal operador político de Reina, ¿no? Que fue también gobernador, ¿no? Bien, Sustituto, claro, sí, sí. que estaban conservando Gómez la tuta, ¿no? O sea, sí resultó serio. Había un narcogobierno o vínculos muy cercanos de Fausto Vallejo con los caballeros templarios. Resultó serio. 2011 o 2010, si no me equivoco. 10 años después, aquí estamos. Y quizá peor. Bueno, Leo, es que todo esto también hay que ubicarlo, yo creo, en el contexto de lo que ha sido la posición del presidente López Obrador frente al narco. Sí. Posición, como yo ya he dicho aquí, e insisto, que comparto en parte. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que yo creo que es su postura, no del todo, con un factor importante de diferencia. Pero él es el que manda el mensaje. Pero esa postura es déjenlos pasar las drogas. Exacto. Pero no les pone límite a lo otro, ¿no? Bueno, esa es la parte en la que no estoy de acuerdo, exacto. Pero sí en déjenlos pasar. Pues sí. Y también en cuanto a que mande mensajes tácitos, pero ni tan tácitos como saludar a la mamá del Chapo, o como su declaración al día siguiente de las elecciones, que los muchachos se portaron muy bien, sí. O soltar o liberar a Ovidio. Bueno, y también lo que hemos visto, por ejemplo, en el aumento, el incremento de los envíos de fentanilo de México a Estados Unidos. O sea, todos estos son elementos también objetivos, ¿no? Sí. Cómo los conectas es una discusión distinta. Yo tiendo a pensar que esta política de López Obrador es correcta, pero uno no pidió nada a cambio al saque, a la entrada, al principio. Ahorita dice que está pidiendo cosas a cambio, pero ya los narcos pues le están viendo la cara. Le están diciendo, a ver, espérate. O sea, si tú te saliste unilateralmente, pues es tu bronca, mano. Nosotros vamos a seguir en lo nuestro. En Reynosa, en Zacatecas, claro, en Salvatierra, en donde sea. Nosotros vamos a seguir en el derecho de piso, en la trata, en el tráfico de personas, órganos, todo. A ver, ¿por qué nos vamos a salir? Pero es peor, Héctor, porque aquí platicaba con Eduardo Guerrero al respecto y me decía que antes el modelo era tener vínculos, o sea, que el crimen organizado tuviera vínculos con el gobierno. Ahora, Héctor, es controlar el gobierno. Es diferente, ¿eh? Totalmente, ¿no? Es controlar el gobierno. O sea, son parte, ya quieren ser ellos el gobierno. No tener buenas relaciones con el gobierno. Ser ellos el gobierno. Esto sí es un paso enorme, Héctor. Bueno, claro. Es decir, la autoridad y la policía tienen que controlar el AMPA, tienen que ser, la policía tiene que ser dueña del AMPA, tiene que tener de alguna manera un pie en el AMPA para poderla controlar. Es parte de su relación cotidiana con el crimen. Entramos en problemas cuando, como estamos viendo innumerables veces, una y otra vez, las policías se vuelven propiedad del AMPA local y son simplemente los empleados de los grupos criminales que controlan un municipio o una región. Entonces, sí hay una diferencia enorme entre que sea el AMPA dueña de la policía o la policía dueña del AMPA. Pero ahora quieren más. Ahora no solamente quieren la policía, Héctor. Quieren el gobierno entero, porque ya encontraron buenos negocios en el gobierno, ¿no? En el ámbito regional. Ahora, yo quisiera abundar en lo que dice Jorge, porque yo estoy de acuerdo con la visión de Jorge respecto
de este asunto de cómo manejar el tema de las drogas. Pero creo que partimos los dos de un paso anterior. Creo que pensamos los dos que hay que legalizar las drogas. Sí, claro. Porque la persecución de las drogas como sustancias ilegales es el origen de la violencia que luego vemos en el tráfico, en el combate a las drogas. Entonces, partiendo de la base de que esto debe ser legalizado, porque son sustancias criminalizadas en un sentido, digamos, ajeno por completo a sus verdaderos efectos en la salud pública, etcétera. Partiendo de esa base, es que creo que Jorge y yo compartimos la idea de que el narcotráfico no debe de ser perseguido. Debe de dejársele a los narcotraficantes que hagan su negocio de drogas, que no incluye las masacres, las matanzas entre ellos, la barbarie en que está metido este país, cuyo origen es la competencia entre bandas rivales por el tráfico de drogas que están prohibidas. Yo no sé cuál es la política que el presidente López Obrador tiene a este propósito. Como he reconocido aquí muchas veces, me cuesta mucho trabajo dilucidar realmente qué es lo que quiere hacer el presidente en esto y en otras cosas. Pero el acuerdo de que no se persiga al narcotráfico es en el sentido de que las drogas no deberían estar prohibidas, deberían estar legalizadas y reguladas bajo un sistema pues normal, bajo un criterio de salud, más que bajo un criterio de criminalidad, como están regulados el alcohol, el cigarrillo y tantas drogas que hay en cada farmacia, en cada esquina de la ciudad. Entonces, es a eso a lo que nos estamos refiriendo, si entiendo bien, Jorge, no brindarle protección a los narcotraficantes cuando sus bandas ya no son solo bandas que trasiegan drogas, sino son bandas que están apoderadas de la vida de las comunidades mediante la extorsión, exigiendo derecho de piso, robando, secuestrando mujeres. Es decir, cuando son la plaga que son, no me parece que estamos en la hipótesis que Jorge y yo sostenemos de que deberían legalizarse las drogas y no deberían perseguirse, porque perseguirlas es lo que trae la violencia, es lo que ha traído la violencia. Ahora, a estas alturas de la pelea, ¿quién sabe cuánto de esa violencia es del narco o es de otros negocios? No, totalmente. Las masacres que hemos visto, pues quién sabe hasta qué punto son ya de pleitos de las bandas y no tienen poco que ver realmente con el narco. Es que, exacto, ya hay nuevos negocios donde se vuelve mucho más apetitoso controlar el gobierno. La extorsión, el secuestro, los robos, la obra pública se ha convertido también en un extraordinario elemento para lavar dinero, en fin, ¿no? Pero sobre todo si tú desde 2007 sí. no los dejas concentrarse en su core business, sí. en su actividad central y originaria, que es la exportación, el tránsito, la producción de drogas hacia Estados Unidos. Sí. Si no los dejas o se los complicas, se los encareces enormemente, bueno, pues es mucho pedir que no traten de buscar otras actividades ilícitas donde puedan realizar, pues, utilidades parecidas. Claro. Quizás no del mismo volumen, pero algo. Entonces, legalizar y en efecto también, mientras llegas a eso que ya habría que llegar y hoy mismo empieza la Suprema Corte, es muy importante eso, finalmente puede ser que hoy salga la acción de inconstitucionalidad con efectos generales. Pero bueno, mientras, concentrarse en que no incurran estas otras actividades el crimen organizado y se dediquen a lo que siempre se han dedicado. Porque no es que de repente... Pero es que estás en el deber ser. A lo mejor ya no ya puede, están en muchos territorios. Exacto, a lo mejor la pregunta ya no hay es cómo... marcha atrás. Bueno, tal vez. Pero entonces estamos hablando del fracaso del Estado. Bueno, pero
A ver, o de un nos Estado consta fallido, ¿no? que lo intentó López Obrador a principios del sexenio. A mí no. No, claro. Nos consta de abrazos no balazos, nos consta la mamá del Chapo, Sí. nos consta Ovidio, todo eso sí nos consta. Sí. No nos consta que haya habido este intercambio tácito de puntos de vista. Dedíquense a lo suyo, ya no se metan en lo demás y busquemos un modus vivendi. No nos consta que eso haya sucedido. Sí. Lo único que nos consta es abrazos, no balazos. Bueno, pues le tomaron el pelo, lo chamaquearon. Pero a ver, Héctor, aquí el tema me parece central es, ya ocurre esto. Parece ser que después de estas elecciones vamos a tener más gobiernos controlados por el crimen organizado. ¿Qué significa esto para la sociedad, Héctor? O sea, esto es gravísimo. Significa un horror de violencia, un horror de impunidad, un horror de crimen con poder político. Significa realmente, digamos, yo creo que estamos en el peor momento, y mira que hemos tenido muy malos, en el manejo del tema de la seguridad y de la violencia organizada bajo la forma de estos cárteles. Me parece que hay un proceso de deterioro gigantesco en algo que ya estaba bastante mal, que era el poder de estas bandas, su radicación territorial, su capacidad de controlar comunidades, ciudades, negocios, etc. No ha hecho más que crecer. Esto es el resultado neto de la política o de la no política de seguridad de este gobierno. Y ahora nos encontramos con la relativa novedad de que en una proporción mucho más alta que lo que habíamos visto en otras elecciones, también tienen una organizada, persistente y efectiva participación electoral y candidatos que son ya ellos, no son los, digamos, los empleados del crimen, son los jefes del crimen. Sí. Y esto sí me parece que es un cambio enorme de confirmarse, es un cambio enorme. ¿Cómo resolver esto? Porque finalmente pues se van adueñando, esto es como un cáncer, supongo, que va permeando en el cuerpo político. ¿Cómo resolverlo? Amén de que llegará el momento en que el vecino del norte diga, oye, esto ya es un tema de seguridad nacional para nosotros, tener narcogobiernos en México, supongo. Tú que conoces más a Estados Unidos, ¿qué dirías? Sobre todo, mira, por lo menos Sonora, sí, pues es un estado fronterizo. Claro. Tamaulipas, donde no hubo elección de gobernador, pero sí de presidentes municipales, etcétera, y diputados, también es otro estado fronterizo. Sí. Pues ya son dos. Baja California, difícil saber ahí exactamente qué sucedió, probablemente no sea el caso, pero en algún momento los norteamericanos, como ya lo han estado haciendo con el fentanilo, probablemente sí empiecen a pensar que por más que López Obrador les haga el trabajo sucio en lo que se refiere a los migrantes, pues también tiene que seguir haciendo el trabajo sucio en lo que se refiere a la droga, porque como Estados Unidos no quiere hacer todo eso de su lado de la frontera, finalmente yo me pregunto, Leo, como conclusión, si no nos hemos equivocado desde hace 50 años con ellos. En lugar de decirles todo el tiempo, dejen de ser tan marihuanos, gringos, payasos, decirles, sean tan marihuanos como quieran, pero si lo que quieren es que no entre la droga a Estados Unidos, impídanlo de su lado de la frontera. Consuman todo lo que quieran o no consuman o hagan lo que quieran, pero pongan la lana y los... Bueno, pero es que ahí está la hipocresía de Estados Unidos de decir que lo paren los mexicanos, porque ellos tampoco lo van a parar. Pero nosotros hemos caído en eso por lo menos desde los años 70, con Echeverría, Pedro Ojeda Paguiado y el subprocurador encargado del narco en esa época, querido amigo Alejandro Gertz Manero. Sí. A ver, Héctor, un último comentario. Yo sí creo, a ver, ¿cómo solucionar esto? Porque no se ve fácil. Si ya son parte del gobierno, pues ¿cómo los sacas del gobierno? A ver, Leo, yo no veo ninguna solución. Yo lo que veo hacia adelante es que esto va a empeorar en la lógica que va. Cuando uno lee
por ejemplo, las columnas de Héctor de Mauleón sobre las masacres de Reynosa, de Salvatierra, de Zacatecas, de Valparaíso, también en Zacatecas, lo que uno encuentra ahí es la lógica del comportamiento de los grupos criminales, perfectamente ejemplificada, pero llevado a un nivel de brutalidad increíble. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues los hemos oído muchas veces aquí, los hemos hablado nosotros, nos los ha contado muchas veces Eduardo Guerrero, Alejandro Ope. Cuando tú descabezas un capo, hay una matachina para ver quién se queda con la posición del capo, y porque las bandas rivales atacan a la banda descabezada sintiéndola débil. Cuando tú una banda quiere fregarle el territorio a su rival, va y le siembra unos muertos y unos actos de violencia terribles para calentarle la plaza y hacer que entre la autoridad, que entre el ejército y que su banda rival no pueda funcionar. Cuando las bandas están peleándose por un paso que es estratégico y clave, se van acumulando en ese paso distintos grupos rivales que van dando lugar, como en Valparaíso, Zacatecas, pues a matanzas entre ellos mismos. Toda la brutalidad de las masacres que describió de Mauleón ilustra estos mecanismos que conocemos, solo que los ilustra en un nivel de crueldad, de brutalidad, de insensibilidad, que es realmente saltar a otros umbrales, porque para calentarle la plaza al grupo llamado Los Metros, en Reynosa, el grupo llamado, creo que Los Escorpiones, o no sé cómo, lo que decide es que entren sus matones y vayan matando a la gente que se encuentran en la calle y matan a 15 inocentes. Sí. Bueno, es un salto tremendo. Sí. En los mismos mecanismos. No, bueno, vaya tema, ¿eh? Me deprime este tema, Sí, decirlo. La verdad, me deprime mucho, ¿no? Porque sí es la antesala al Estado fallido, ¿no? Yo creo. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a hablar de otro tema, del tema educativo. ¿Cómo va la educación después de la pandemia? Una verdadera tragedia, como la han llamado varios de los comentaristas. Regresamos.